A la cuarta mesa de expositores. Primero con la presentación de Álvaro Barrios Requena, que es representante de Apertura La Paz, Bolivia. Se desempeña como psicoanalista y docente en La Paz. El trabajo de Álvaro tiene como título Un giro posible. Bueno. Vale. Buenas noches. Primero decirles que lo que traje es muy grande, es una organización muy amplia, así que voy a pasar la mayor parte largo para tratar de llegar a las conclusiones. ¿Es el dinámico? Sí, mejor, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Sí, vale. A ver, trabajo entonces lo he titulado Un giro posible. El hombre es la imitación de la esencia mediante sílabas y letras. El lenguaje es un arte imitativo más con un objeto propio, la esencia de las cosas. Así como el pintor realiza su imitación del color con los diferentes pigmentos, así el nominador realiza su imitación de la esencia con sílabas y letras. Eso está en el Platón, en el Crátilo, ¿no? El estudio y seguimiento de la teoría lacaniana a lo largo de varios años me permitió reconocer correlaciones y paralelismos que, a decir verdad, podrían no serlo. Organizar dichos paralelismos produjo una... Organizar dichos paralelismos produjo una suma de factores crecientes que aún no cesan de presentarse y cuya estructura aparece también en la semiología con Peirce, Greimas y Jacobson, así como en las matemáticas y la física cuántica. Aquellos discursos y simbolismos, aunque la visión de los mismos es superficial, muestran una misma lógica que podríamos llamar de semejanza, pero que cobra cualidad de identidad en cuanto a su funcionamiento o estructuración sostenida en oposiciones, complementariedades o equivalencias. Dichos paralelismos en principio se presentaron con un semblante de relaciones obvias para personas formadas en psicoanálisis y trajeron consigo implicaciones y complicaciones propias de una lectura sostenida en la banda de Moebius. Es Lacan quien utiliza oposiciones en diferentes esquemas y momentos, tal vez sería mejor llamarlas aposiciones. Como ejemplo están el esquema L, el esquema R, el grafo del deseo, las lógicas de la sexuación, la lógica modal, el nudo Borromeo, así como las relaciones presentes en el discurso del amo y las posiciones que ocupan los términos S1, S2, S barrada y A minúscula. Elementos o artículos con los que posteriormente estructuraremos un sistema continuo de combinaciones o permutaciones a modo de textura o superficie de la banda de Moebius. El sistema de oposiciones, conocido como cuadro aristotélico, se expresa en dos modos, a saber, como un sistema de oposiciones lógicas utilizado por la semiología y la lógica, y como un sistema de combinaciones o movimientos de las partículas o elementos que se disponen en sus vértices y cuya expresión gráfica remite a la banda de Moebius aplanada o, si se prefiere, al tetraedro. Lo pueden ver ahí, le puse con G1, simplificando. Aristóteles trabaja con universales y fue Apuleo quien introdujo las proposiciones particulares denominadas prosdiorismos. El cuadrángulo presenta un sistema de relaciones que implican tablas de verdad, que al decir de Silvia Tendlars, la existencia se desprende del universal. Para que algún S sea P, es necesario que todo S sea P. Para Lacan esto es distinto. Para Lacan es para que algún S no sea P, es necesario que ningún S sea P. Es decir, que la existencia se desprendería de que algún X no responda a tal función. El conjunto vacío se aplicó al esquema posteriormente a partir de las elaboraciones de Peirce e implica que no existe X que no responda a tal función. Es decir, lo que no cesa de no escribirse. Lo imposible, lo indecible, la relación sexual. No ahondaremos en esta elaboración y tomaremos la misma a nivel de su estructura, es decir, como letra o trazo básico de una banda de Moebius, y al nivel de sus equivalencias. De tal modo, los paralelismos reconocidos en las elaboraciones lacanianas son los siguientes.
Bueno, les pido que hagan una fotografía de estas cosas que deben conocer, del gráfico 1, que es una banda simple, del gráfico 3, que es una banda aplanada. Esta me salió mala, siempre tiene errores en dibujar estas cosas. El gráfico 4, que es un nodo de trébol, y el gráfico 5, que es un 8 invertido. Bueno, las combinaciones o paralelismos encontrados en Lacan están plasmados en esas dos tablas, que no voy a detallar, son muchos de todas maneras. ¿Dónde me quedé? Bueno, esos son los paralelismos. Otros paralelismos se presentan menos claramente que los que están en la tabla superior, sobre todo por encontrarse inscritos en el grafo del deseo. El primer cuarteto que tomaremos es el presentado en el esquema L, que encontramos acá al centro, al que sumaremos los elementos o artículos que Lacan propone en los vértices del ámbito de lo real en el esquema R, que están en el segundo cuadrángulo, y luego los elementos del grafo en sus distintos niveles. O sea, voy progresando por niveles en cada cuadrángulo. Es el mismo Lacan quien propone relaciones para los elementos del grafo del deseo. Estaban anotadas al principio, relaciones de la demanda hacia el fantasma, hacia el ideal, hacia el moi, lo que hace, las muestro. Esas las plantea Lacan justamente en el seminario 5, en la clase 19. En la versión electrónica está, en la versión impresa no está. Me llamó la atención ello. Bueno, más allá de las dificultades y observaciones que podrá recibir esta sistematización, todos los paralelismos presentes en ambas tablas responden de alguna manera al cuadro aristotélico y aún más corresponden al medio giro propio para la construcción de una banda de Moebius, en la que el vector superior derecho se unirá con el vector inferior izquierdo y el superior izquierdo con el vector inferior derecho. La unión de los cuatro vectores podrá producir un cross-cap, aunque esta relación no es tan clara como la precedente. Entonces, la estructura moebiana sostiene gran parte, si no todas, las combinaciones o articulaciones lacanianas. Como sabrán, Moebius, estudiante de Gauss, describe la banda de Moebius en 1865, y sabrán también que la topología nació dentro del esfuerzo matemático por explicar y describir los espacios que modelan el mundo físico. En otros términos, estudia las propiedades cualitativas de los cuerpos, aquellas que permanecen aunque los objetos sean sometidos a deformaciones. Además de que la topología se define justamente por funciones continuas. Entonces, la banda de Moebius, del gráfico 2, se hizo popular a través del arte y otros espacios en que fue adoptada, aún sin saber que lo que se hacía a futuro sería llamado una banda. Como ejemplo está el canon Cangrejo, compuesto por Johann Sebastian Bach en 1747 y que es considerado un palíndromo musical, 114 años antes de Moebius. Recordemos brevemente las propiedades topológicas de dicha banda. Tiene una sola cara, tiene un solo borde, es una superficie no orientable. Si aplanamos la banda, obtenemos la presentación hecha por Bopero en el gráfico 3 acá, en la clase 10 del seminario 26 de Lacan, y al respecto, Nacio afirma: en lugar de definir al sujeto, la banda de Moebius va a mostrárnoslo, y aclara que es falso identificar directamente al sujeto con la banda diciendo: su propiedad de tener un solo borde cambia si se opera un corte mediano, por vía del cual la banda desaparece, tal como desaparece el sujeto, ya que el acto de decir es del mismo tipo, dado que el significante determina, tiende al sujeto en dos, lo representa y lo hace desaparecer. Esta representación, la del gráfico 3, ahí, es un nudo borromeo aplanado y es homeomorfo al nudo del trébol del gráfico 4. Y a otra representación conocida como 8 invertido del gráfico 5. Entonces tenemos una sola faz, un solo borde, una superficie no orientable. Sostener el presente análisis en una superficie implica que ésta tendrá cualidad de tejido, de texto, dado el lazo alienante a la lengua y al significante y a sus entrelazamientos, que preferiré llamar semánticos o narrativos, aunque implican historia, discurso, relato, narración, cuento, en el arte, canto, palabra que también significa extremidad o borde, que tejen una superficie hecha de cruces, de sincronismos, de combinaciones
o de permutaciones. Es una superficie que implica definir al sujeto del inconsciente como efecto del significante, es decir, que la cadena significante a través nuestro hace de nosotros una constante, un cero, una falta que va a sostener precisamente toda la cadena. Esta se estructurará, como ya dijimos, con los elementos o artículos del discurso del amo. Para tal cometido, a través de la teoría de conjuntos y la matemática combinatoria, encontramos fundamentos que reglan el juego o funcionamiento maquinal o artificioso, en el sentido de artefacto y artificial. Dicho funcionamiento estará ejemplarizado por las dificultades de ordenamiento que presentan las permutaciones del conjunto compuesto por S1, S2, S barrada y A minúscula, cuyo resultado es igual a 4 factorial, es decir, 24 posibilidades que serán el texto que delimitará o hará borde de la banda, valga ser notado, borde en el sentido de bordar o tejer. También participarán las 12 variaciones, es decir, las agrupaciones ordenadas del conjunto. Entonces tenemos 12 variaciones posibles tomando de 2 en 2 los elementos y 18 si tomamos de 1 en 1. El número de combinaciones de los 4 artilugios lacanianos es 6. Las variaciones y combinaciones son distintas maneras de agrupar objetos. En las variaciones el orden es importante, en las combinaciones el orden no importa, lo que traerá consigo una complicación secundaria. Nuestro bordado o tejido entonces estará compuesto de las 24 permutaciones posibles del significante 1 o significante amo, S1, del significante dupla, o de doble significación, de repetición a manera de otro y a manera de doblez, S2, implicando entonces al giro de la banda de Möbius y el doblez, y por tener un sentido doble. El tejido también estará compuesto por el objeto A, escrito por Lacan en el esquema R, dentro o como participando del campo de lo real, y definido como objeto causa de deseo y como plus de goce. Y la S barrada representando al sujeto S, y la barradura o borradura representando también el corte medio, al entredicho, al interdicto, y por lo tanto a la verdad no toda que porta, compuerta al sujeto o en la que éste se sostiene. Nuestro texto, nuestro entramado, nuestro interarmado entonces estará compuesto de 24 permutaciones. Que tenemos acá en la tabla 3. Las 24 permutaciones posibles son esas. Tabla que además contiene las 6 combinaciones y las 12 o 18 variaciones posibles. Por el momento preferimos resaltar S barrada como expresión del orden posible relativo a la posición que ocupa dicho elemento. Claro está que no existe preeminencia alguna en la elección, salvo el ordenamiento acaecido a propósito de un elemento. Optaremos por colorear los elementos y realizar articulaciones diferentes a modo de tejido. Dichos ordenamientos son múltiples, así que elegimos 2 de estas posibilidades. Estas 2 que tenemos aquí abajo en la tabla 4 y en la tabla 5 son ordenamientos diferentes. Quisiera hacer un paréntesis, perdón. El ordenamiento acá es raíz de S, podríamos decir, y es especular de un lado al otro. Los términos son especulares. Lo mismo pasa en esta, pero en esta no tenemos las S corridas, sino que tenemos también los discursos armados en columnas. También los tenemos en filas, además de que una columna, si leemos acá S, S1, A, S2, se estructura aquí como S, S1, A, S2. Y si seguimos esto, va a aparecer en las diferentes líneas. ¿Sí? O sea, hay una doble especularidad, digamos, cruzada. Ahora bien, en ambos esquemas o tablas, las permutaciones están organizadas de tal forma que mantienen una relación de especularidad de acuerdo con las posiciones que ocupan los elementos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. En la tabla 4, que tenemos de este lado, las permutaciones solo son reconocibles al nivel de las filas, a diferencia de la tabla 5, en la que las permutaciones son diferenciables también en las columnas, además de una especularidad cruzada fila-columna, lo que les decía hace un momento. Ello implica que tan solo con las 4 primeras columnas tendremos las 24 permutaciones y que por lo tanto hay duplicación de las mismas. De otra parte, el borramiento o exclusión de alguna de las permutaciones no tendría efecto, ya que siempre podremos reencontrar la misma en la otra mitad. A simple vista se puede reconocer la continuidad exigida por la topología, aunque la misma se ve comprometida por un cambio de dirección no deseado.
Además, tratándose de los artículos que componen el discurso del amo, había de ser exigible que los discursos fueran distinguibles, es decir, que estuvieran estructurados en dos niveles a manera de dividendos, tal como los plantó Lacan, produciéndose 19 formas posibles, además de los 5 discursos conocidos. Los 5 discursos, bueno, no sé si es tan conocido el quinto discurso, el discurso del capitalista, que es este, ¿no? Esto es el discurso del amo, de la histérica, del analista y del universitario. ¿Va? Estos discursos debían ser organizados sin perder las permutaciones y manteniendo la especularidad. La dificultad estribaba en mantener algún tipo de continuidad. El efecto de análisis más claro es el expresado en la tabla número 7, que ustedes tienen ahora en sus manos en forma de banda de Moebius. Organización que produce el efecto deseado, aunque la continuidad no es observable a simple vista, a no ser que se tome en cuenta la posición que ocupan los términos, ya sea que se encuentran en columna par o en columna impar. Las relaciones que son decurrentes del orden que les imprimí, repeticiones y continuidades veladas, pero que expresan el efecto Moebius, es decir, la imposibilidad de indicar el lugar del giro o el lugar en el que inician las repeticiones. El tejido se puede dividir en 3 tercios, que corresponde a una banda aplanada, la que estaba en el gráfico 3, haciendo que el mismo sea homeomorfo al nudo de trébol y por lo tanto al nudo Borromeo. El corte medio mantendrá las 24 permutaciones o discursos y el corte por el tercio dejará 12 discursos estructurados, de los que tan solo el discurso del analista y el de la histérica son reconocibles. Aún así, cortar implica no cortar el uno sin el otro, y la barra implica la dificultad de pasar del uno al otro. Entonces, ¿están unidos por la dificultad? Y cortar, ¿qué implica? Allí la dificultad permanece uniendo. Por último, la estructura presentada tendrá el mismo efecto si reemplazamos los 4 artículos constituyentes por otros 4, sean cualesquiera de los paralelismos presentados en las tablas 1 y 2. Claro está que las relaciones entre los mismos quedan a comprobar, al igual que las ya presentadas quedan a ser interpretadas o criticadas. Un abordaje posible del giro. En semiología y también en psicoanálisis, cada significante se estructura en diferencia con los demás. No puede haber ambigüedad en el significante. La semiología dirá que el signo verbal existe en el tiempo, que no podemos pronunciar 2 sonidos a la vez, y que es en el tiempo que se distribuye el significante oral y en el espacio que se distribuye el significante escrito, y que estos se vuelven signo porque puede hacer corresponder unos con otros, y los puede hacer corresponder porque el lenguaje es articulado. Lo que presento ante ustedes es entonces un signo, ya que los términos o elementos se corresponden unos con otros, y los puedo hacer corresponder porque el lenguaje es articulado escrito, y me permití el uso casi indistinto entre elemento y artículo, ya que este último remite a pronunciación, no remite a palabra. También está su sentido de quebrar, cortar, separar y juntar. Es decir, que están articulados y además articulando una banda de Moebius gracias a su diferencia, a su distancia, a su posición. Se trata de un proceso taxonómico de orden matemático. Se presentan una serie de patrones, efecto de venir haciendo la estructura ordenadamente, logrando que los artefactos ocupen sus posiciones no de manera aleatoria, sino de manera ordenada. ¿Por qué la investigación fue titulada Un giro posible? Analicemos los términos para responder a tal pregunta. Las relaciones o lazos que implica un giro posible parten del latín unum, que se asocia a la idea de unión, lo que remite a relaciones de 1 a 2, es decir, un lazo o orden y de un recorrido o giro. Este último doble, y el borde lazo será tan solo 1. Entonces tenemos la relación de 2 a 1, de 2 giros o recorridos a un lazo o borde especular para el caso ejemplarizado en la tabla número 7. Se trata de una misma banda, es decir, lugar de la mismidad, de la identidad o de la identeidad. Id implicando entonces lo igual, idem, del objeto moebiano. Igual en latín es aequus, es decir, par.
paridades que no necesariamente son opuestos, apuestos o apuestas, sino que pueden ser compuestos y en todo caso equivalentes. Par, como locución latina, se traduce igual. Parentes se traduce padres, padre y madre, ambos dos componiendo de manera aparente la noción de parentes, seres iguales, quedando aún paréntesis, es decir, adición. De tal modo tomamos el ente como ser, como el sujeto que según Nacio nos presentaría la banda, y el sufijo idad, que según Correas califica a las ideas. Entonces, la enteidad estará referida a la idea que hace iguales, semejantes, pares, al ser, al sujeto y a la banda, es decir, una relación ternaria, idea, ser y sujeto supuesto uno, asimilables a los tres registros lacanianos: imaginario idea, simbólico sujeto, real ser. En este sentido, los paralelismos expuestos implican, en cierto modo, un proceso de igualar, parear, comparar, ya sea para diferenciarlos o simplemente para observar en dichos paralelismos un funcionamiento común, si se prefiere, como uno, sostenido en la conformación de un conjunto finito de elementos, infinito en cuanto a continuidad, pero uno, al igual que el nudo Borromeo, que finalmente no es más que un nudo, al que Lacan llegará a llamar cadenudo, como referencia a la cadena significante que hace un nudo. Entonces, un giro, en este caso, presenta el semblante de una vuelta, un retorno, también la idea de un cambio o intercambio al modo del giro que toma la conversación. También se asocia a ello una orientación posible, levógira o dextrógira, así como el orden en el que los términos se ordenan, o sea, el sentido en sus múltiples acepciones. El giro también se encuentra asociado al giro o transferencia bancaria y de otra parte se asocia a la traslación, que en retórica responde a la noción de metáfora. Y por último, giro como cambio de posición o de lugar. Lo posible es un término. De un lado es palabra o término y de otro lado es fin, donde acaba. Que no queda reducido a la factibilidad, sino que se extiende a la posición o lugar que ocupa un término como un suceder, es decir, como cierta sucesión o encadenamiento necesario y hasta contingente ante la imposibilidad de lo uno como universus, como versión una. Claro está que lo posible se sostiene en la lógica modal lacaniana como lo que no cesa de no escribirse, expresado en el borderío realizado en la banda bordada o bordeada, efecto del presente análisis. Todo ello solo demuestra que no hay posibilidad de orientación al tratarse de una banda de Moebius y que los artículos que conforman el discurso de Amo o de la histérica, como se prefiera, no responden a un solo movimiento u orientación, sino que dependerá de cómo se ordenen los términos, implicando que son estos los que determinan el giro posible y no la inversa. A causa de la forma, el individuo se presenta como fue parido, como un cuerpo. Un cuerpo se reproduce a través de la forma. El cuerpo hablante no puede llegar a reproducirse sino a través del error, es decir, gracias a un mal entendido de su goce. Eso lo dice Lacan en el 77. Meses atrás, en contactos que sostiene Apertura a la Paz con Buenos Aires, la exposición de Ramiro Fernández, al tratar de jouissance y estructura, fue considerada como un posible grafo orientado. En dicha exposición se encontraba implicado el discurso del Amo y la posición del lacanismo respecto de la orientación privilegiada, lo que me llevó a pensar en las posibilidades que implicaba otra orientación, es decir, el futuro anterior o la precu. Ello, podía tomar diversas vías. Entonces las articulaciones variarían de acuerdo al encuentro de un término con otro, produciendo un conjunto de 24 posibilidades. Dichas posibilidades, articulaciones, relaciones o lazos, siguen diversas orientaciones y se encuentran dispuestas en banda de Moebius, expresando especularidades, esto es, reflejando identidades, principio de todo el presente análisis. El giro se hace posible no asumiendo una orientación tácita o un sentido privilegiado, sino privilegiando un artículo, produciendo un funcionamiento o encadenamiento subsecuente que podrá responder formalizando aquel objeto de lectura posible. En otras palabras, ello habla encadenadamente, en forma borromea, y queda en falta saber qué es lo que quiere decir eso que habla. Gracias.
el segundo trabajo lo va a exponer Federico Fresneda, que es miembro de Apertura Buenos Aires. El trabajo se titula Dos concepciones opuestas de la energética en psicoanálisis, de la energía como sustancia a los bloques de Feynman. Tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan han pensado en sus respectivas teorías cómo entender la cuestión de la energética, pero lejos de poder equiparar los dos desarrollos, se destaca una profunda e insalvable diferencia entre ambos sobre este tópico. El objetivo del presente trabajo es el de exponer en qué consiste esa diferencia y qué consecuencia trae en la teoría y clínicas psicoanalíticas. Ahora bien, ¿qué es la energía? Pregunta automática que conlleva un presupuesto, el de la dimensión del ser de la energía. Vale recordar aquí la indicación que Werner Heisenberg hace en física y filosofía. Hacer la pregunta correcta es más de medio camino para su resolución. En ese sentido, todo planteo científico requiere de la revisión de los prejuicios del investigador sobre el objeto de estudio. Inscribir de forma inadvertida el concepto de energía en el problema ontológico del ser sería uno de ellos. Para posibilitar la prosecución de los objetivos establecidos, de manera general decimos que la energía, como noción, está implicada en toda teoría que habilite cambios y movimientos entre los elementos de sistemas relacionados entre sí, en tanto que esto abre la pregunta de ¿qué hace posible esos cambios? ¿De dónde se obtiene lo necesario para ello? En suma, ¿qué mueve? Resulta claro que una respuesta a esta pregunta implicaría una toma de posición específica en el dilema filosófico-científico de qué tipo de entidad es la energía, cuestión que no está zanjada totalmente hoy en física. Aclaramos entonces que en lo que sigue no se tratará de demostrar la corrección de una posición en detrimento de la otra, sino en explicitar un debate entre Freud y Lacan que se encuentra velado entre los seguidores de ambos autores. La referencia de Freud a la energía es una constante en toda su obra. Hasta tal punto es fundamental que se puede decir que su teoría, tal como la desarrolló, sería inviable sin el concurso de este concepto. Una de las primeras referencias explícitas la encontramos en las neuropsicosis de defensa. Cito: en las funciones psíquicas cabe distinguir algo, monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirla. Algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. La famosa representación auxiliar presenta una analogía entre el monto de afecto y la energía eléctrica que se desplaza sobre los cuerpos. La intervención de un factor cuantitativo que se añade a las representaciones resulta indispensable ya a esta altura de la obra de Freud. ¿Cómo entender sin ella la reacción, por ejemplo? Ahora bien, esta cantidad que Freud piensa bajo el modelo de la electricidad, ¿de dónde viene? ¿Qué excita al grupo de representaciones? Un esbozo de respuesta se halla en las reflexiones sobre la angustia. Cito: sí, para fijar mejor nuestras representaciones sobre esto, suponemos que la excitación sexual somática se exterioriza como una presión sobre la pared provista de terminaciones nerviosas de las vesículas seminales. Entonces, esta excitación visceral aumentará de manera continua, pero solo a partir de cierta altura será capaz de vencer la resistencia de la conducción interpolada hasta la corteza cerebral y exteriorizarse como estímulo psíquico. Ahora bien, en ese momento será dotado de energía el grupo de representaciones sexual presente en la psique. Cierra la cita. De esta cita se concluye que lo que excita a las representaciones psíquicas son los estímulos sexuales somáticos. Esto nos hace resonar una de las definiciones de la pulsión que da Freud, el esfuerzo de trabajo que lo corporal le impone a lo psíquico. En el texto Pulsiones y destinos de pulsión encontramos la siguiente frase: el estímulo pulsional no proviene del exterior, sino del interior del propio organismo.
Todas estas citas apuntan a destacar los siguientes puntos. 1. Freud trabaja la energética bajo el modelo de la bioelectricidad, que es una de las tantas formas en que se puede presentar la energía. 2. El estímulo pulsional es endógeno y, si bien entra en relación a lo psíquico, proviene de lo somático. 3. A diferencia de las representaciones, la pulsión como fuerza constante que pugna por satisfacerse no engaña, es decir, es igual a sí misma. 4. El modelo espacial requerido para la lógica freudiana de estímulos internos y externos es el de la esfera, concretamente el huevo del individuo. Por último, según Freud, en cada fragmento de sustancia viva estarían activas las dos clases de pulsiones. Entonces, la pregunta planteada más arriba sobre qué mueve tiene como respuesta en Freud al propio cuerpo como fuente de estímulos pulsionales. En la sustancia viva están presentes las pulsiones que conllevan el esfuerzo hacia su satisfacción. Freud se apoya sobre un modelo que concibe la materia como corpórea, dotada de fuerzas intrínsecas que la hacen moverse unas hacia otras, amparándose en última instancia en la física de Newton, con la diferencia en que para la explicación de la naturaleza de esa fuerza, la gravitatoria, quedó como una X, mientras que en Freud aparece como una tendencia natural e inherente a la materia. Lacan y los bloques de Feynman. Se le criticó a Lacan su supuesta omisión del lugar esencial de la energética. Lejos de ser ciertas, esas críticas se amparaban en una concepción prejuiciosa de la energía, que desconoce la complejidad y los desarrollos científicos sobre el tema. En la clase 2 del seminario 16, al empezar a introducir la economía política, hace una aclaración valiosa. Cito: pero no desdeñemos la energética en la ocasión. Para que ella se refiera a nuestro campo, si ponemos en aplicación lo que acabo de decir, sería necesario que el discurso tuviera consecuencias allí. Precisamente las tiene. Hablo de la verdadera energética, de donde ella se sitúa en la ciencia de la física. Eso implica al mismo tiempo que la física implica la existencia de un físico y que, es más, no importa cuál sea, un físico que posea un discurso correcto en el sentido que acabo de articularlo, es decir, un discurso que valga la pena de ser dicho y que no sea solo un aleteo del corazón. Esto es lo que llega a ser la energía cuando se le aplica a un uso tan delirante y brumoso como el que se hace de noción de libido, donde se ve lo que se llama una pulsión de vida. Cierra la cita. En esta cita es clara la toma de posición de Lacan. La energía no proviene de la sustancia viva, es resultado de la formulación de un discurso que tenga consecuencias, y es por ello entonces que la energética refiere a nuestro campo. No es un dato proveniente de la naturaleza, implica la existencia de la física como discurso científico con determinada modalidad de elaboración del saber. Vemos aquí una inversión de orientación respecto de lo planteado por Freud. En Lacan la secuencia puede ser planteada como, primero, significante discurso, segundo, energía. En la cuarta pregunta de televisión, Lacan es interrogado sobre la energía. En su respuesta, sostiene lo antedicho y agrega algo más que es importante a los fines de este trabajo. Cito: el que una fuerza de vida pueda constituir lo que se consume es una metáfora grosera, porque la energía no es una sustancia que, por ejemplo, se bonifica o que al envejecer se pone agria. Es una constante numérica que para poder trabajar necesita el físico encontrar en sus cálculos. Todavía es necesario que pueda plantearse ese principio para que una física satisfaga la exigencia de ser verificable. Es un hecho de experiencia mental, como se expresaba Galileo. O para decirlo mejor, la condición de que el sistema sea matemáticamente cerrado prevalece aún sobre la suposición de que sea físicamente aislado. Cierra la cita. El alcance de la última frase es notable y demuestra un grado de estudio elevado por parte de Lacan. En efecto, el principio de la conservación de energía, primer principio de la termodinámica y ley fundamental de toda la física, necesita de la posibilidad de delimitar un sistema cerrado sobre el cual corroborar que, a
pesar de los cambios sobrevenidos en el mismo, la constante numérica se mantiene igual. Es evidente que para esto no se aísla sistemas físicos para que no interactúen con otros sistemas, sino que se establece mediante el uso de las matemáticas que pertenece a un sistema. Si resulta que hay pérdida de energía en un sistema, se corrobora que hubo ganancia en otro, y de esta manera el principio se mantiene en pie. Esta posición de Lacan se encuentra desde muy temprano en su enseñanza y se mantiene inmutable hasta el final. El modelo teórico que utiliza se encuentra claramente expresado en el capítulo 4 del libro Lectures on Physics de Richard Feynman, lectura que Lacan recomienda vivamente. Luego de criticar la concepción aristotélica sobre la materia y postulando a la causa material competente en psicoanálisis como un agujero, Lacan da la referencia para entenderlo. Cito: la energética no es lo que cree un autor que la opone como un complemento a mi teoría estructural del psicoanálisis. Él se imagina que la energética es sin duda lo que empuja. Esta es la cultura de los filósofos. La energética, si ustedes se remiten, por ejemplo, a alguien tan autorizado como Feynman, les pido que consulten el primer párrafo del capítulo 4, Conservación de la energía. Cierro la cita. En ese texto, Feynman establece que la conservación de la energía es una ley de la cual no se conocen excepciones hasta la fecha, que gobierna todos los fenómenos físicos conocidos. Dicha ley propone que hay una cierta cantidad que se denomina energía, que no cambia a pesar de los cambios sobrevenidos en la naturaleza. Agrega que esta es una idea abstracta, puesto que es un principio matemático y no la descripción de un mecanismo ni nada que sea sustancial. Para ilustrar lo antedicho, Feynman apela al ejemplo de Daniel el travieso, que recibe de regalo 28 bloques para que juegue con ellos siempre dentro de su habitación. La madre al final del día revisa que estén los 28 bloques. A medida que el panorama se va complejizando, puesto que Daniel guarda algunos bloques en una caja que la madre no puede abrir, sumerge otros en una bañadera con agua tan sucia que no se puede ver el fondo, en otra ocasión tira por la ventana otros bloques, etc., la madre se ve obligada a agudizar su ingenio y realizar ecuaciones cada vez más complejas para deducir el cumplimiento de esa ley sorprendente. No importa lo que pase, la cifra de 28 bloques se mantiene. Feynman concluye: la energía es esto, pero sin bloques. Desliga a la noción de cualquier dimensión materialista sustancialista, manteniéndola en el terreno de lo abstracto. Los dos aspectos que se destacan del ejemplo, la naturaleza matemática de la ley y la importancia del sistema cerrado, nos permiten acercarnos al por qué Lacan asocia la conservación de la energía con su noción de agujero. Topológicamente, Lacan piensa al agujero con el teorema de la curva cerrada de Jordan. Teorema peculiar que contiene una característica que lo hace único. Su enunciado es accesible para todo el mundo, pero su demostración es sumamente compleja. Dicho enunciado se puede expresar así: toda curva cerrada simple del plano divide al plano en dos componentes conexas disjuntas que tienen a la curva como frontera común. Una de estas componentes está acotada, el interior, y la otra no está acotada, el exterior. Si bien la ley de la conservación de la energía y el teorema de la curva de Jordan no tienen relación directa en sus campos de aplicación, en la definición de este último se destaca la posibilidad de establecer qué pertenece a la parte del plano interior a la curva en oposición a la exterior. Al igual que en física, se necesita de la posibilidad de establecer los componentes del sistema cerrado para poder realizar los cálculos. Esta concepción de la interioridad se aleja tajantemente de la comprendida en el modelo freudiano. Para Freud, la interioridad de la que se trata es dada por cada individuo biológico, que adentro de sí posee tendencias que lo habitan y que pueden operar fuera de su conocimiento consciente. Dichas tendencias tienen su origen en lo somático y posteriormente traban relación con lo psíquico. En Lacan, la acotación del espacio comprendido en el interior de la curva no implica la referencia a un individuo. En una dimensión abstracta, no hay inconvenientes en poder pensar a la unidad del conjunto de lo que cae dentro de la curva, por ejemplo, como el conjunto de los elementos de un caso. De hecho, estos desarrollos no son ociosos en el campo de la psicopatología.
Si conseguimos al esquema R de Lacan como una curva cerrada de Jordan y su distorsión, el esquema I, como una línea abierta no acotada, se entiende la propuesta de la infinitización en la psicosis, además de coherentizarse la idea de realidad como fantasma colectivo. Conclusiones. No se intentó ser exhaustivo en el tratamiento de un tema tan vasto y complejo como es el de la relación entre la energía y el psicoanálisis. Consideramos que es un tópico abierto a la investigación y a ulteriores desarrollos. Sí consideramos esencial delinear las diferencias que se pueden establecer entre las teorías de Freud y Lacan, pues lejos de limitarse a hacer un retorno sumiso y fidedigno a la palabra de Freud, Lacan repiensa la obra de este de modo crítico. Hemos visto que, en la disyuntiva tan ligada al espíritu filosófico de Occidente, entre lo abstracto y lo concreto, Lacan se ubica en las vías de lo abstracto y Freud en las de lo concreto. Las consecuencias son muchas, puesto que ambas vertientes abren mundos distintos. La posición freudiana reporta un grado de seguridad mucho más alto al practicante, puesto que cuenta con suelo sobre el que apoyar su actividad, la irreductibilidad de las fuerzas que invisten a toda sustancia viva. Mucho más difícil es seguir a Lacan en este sentido. La pérdida del punto de apoyo es consecuencia de la aceptación de su posición. Para finalizar, una cita del seminario 4, clase 2. En los analistas, la referencia al fundamento orgánico responde tan solo a una especie de necesidad de seguridad que les lleva a entonar una y otra vez esa cantinela en sus textos, como quien toca madera. Esto es una especie de absurdo para un analista, si admite el orden de efectividad en el que suele moverse. Se abre el espacio de preguntas, de debate. Sí, Fede, te quería preguntar si podías decir un poquitito más de la relación que estableces entre la energía como una abstracción matemática y la topología, la línea cerrada de Jordan. O sea, arregla un cachito. Sí, aclaro que en sus respectivas disciplinas ambas, tanto el teorema de la curva cerrada de Jordan como el primer principio de la termodinámica, la conservación de energía, no tienen relación directa. Yo me interrogué durante todo este año por qué Lacan, para pensar el agujero, para pensar su concepción del agujero, apela, por lo menos en la clase 2 del seminario 13, a ese capítulo 4 de Feynman, que habla sobre la conservación de la energía. Y me pareció que hay un paralelismo en cuanto a, primero, que se aleja de cualquier dimensión materialista, y segundo, que lo importante en el primer principio de conservación de la energía es poder delimitar matemáticamente un sistema para que al final de los cálculos que se realicen sobre ese sistema se dé esa constante, que es una constante numérica, es una cifra. Por eso es que Feynman dice, esto es la energía pero sin bloques. Es decir, que el sistema cerrado sería el agujero. En la curva cerrada de Jordan, la curva, que es una línea cerrada, divide al plano en dos. Y la parte interior al plano está acotada, es decir, se puede establecer qué elementos pertenecen a ese interior, que es un interior que no tiene absolutamente nada que ver con un interior en el sentido de la esfera. Básicamente eso es lo que estuve, no sé si te conté.
para Álvaro la pregunta. Bueno, no sé si te seguí bien, porque era mucho material que trabajaste. Quería saber cómo especificabas el lugar del discurso analítico específicamente, ¿no? En la banda. No sé si es que tiene un lugar, si es que eso lo trabajaste. Me quedé pensando en eso, en el discurso analítico, ¿no? Vale. Que es una de esas combinaciones, ¿no? Sí, es una de las combinaciones. O sea, lo que pasa es que estábamos en nuestras reuniones de los sábados, de los jueves, perdón, proponían la idea más o menos así. Lleva al otro, Álvaro, lleva al otro. Ese no da. Lleva el del lado, lleva otro. Lo que decían estaba circunscrito al discurso del amo y la flecha que Lacan había puesto en una direccionalidad. Esa direccionalidad me hizo pensar en que si hubiera un futuro anterior y esta flecha tuviera que volver al otro lado, no tendría por qué volver necesariamente por arriba, por decirlo así, lo cual podría provocar un movimiento de esta índole o de otra, lo cual lleva a las combinaciones posibles, porque claro, ahí me puse a pensar y dije, hay muchas más combinaciones que simplemente un movimiento. Y cuando uno piensa en las combinaciones que esto tiene, por lo menos tiene aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12 posibles movimientos, de los cuales, si ponemos en orden la cuestión, se reducen simplemente a 6. Ahora, no pensé necesariamente en el discurso del analista, sino pensé en qué juegos se pueden producir al respecto del objeto A, o al respecto del sujeto, o al respecto del saber o del deseo, dependiendo dónde estaba eso. Acá podemos ver los movimientos que se producen al respecto de ese uno, acá al respecto del sujeto, aquí al respecto del A, y acá respecto de ese 2. Entonces, tal vez los movimientos respecto de tu pregunta podrían ser los que se remiten a la posición del analista como objeto causa de deseo y las posibilidades que podría encontrarse en relación a los demás artículos. No sé si te sirve la respuesta. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Hay un gráfico que hiciste que quería saber si lo podías aclarar. Ese que pusiste de deseo, demanda, no sé si es la primera hora. No. Eso, es el primero, arriba. Está más así. Que estabas ahí, no terminé de leer bien que estabas trabajando. Bueno, eso lo encontré directamente escrito, comillas, por Lacan, porque les repito, es la versión electrónica, que en otros no está. Y la verdad es que no encajaba dentro de los paralelismos, del resto de paralelismos que encontré, porque cuando empezamos a buscar, o sea, me parece que Lacan en toda su obra siempre utiliza estos cuatro lugares. Me parece, digo, porque esto no supe cómo acomodarlo, la verdad.
pero en el resto podemos encontrarlo constantemente, en las lógicas de la sexuación, en la lógica modal, en el semblante, en los lugares del discurso del amo, incluso de la gente, de la verdad, de la producción o del otro, y seguimos produciendo eso. O sea, Lacan se sostiene siempre sobre esos cuatro. Estos otros que él cita tendrían que ubicarse tal vez en este otro esquema, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, acá pone el gran otro en relación al deseo, él pone un Poinçon acá, pero sería hacia arriba la relación. Y bueno, no he logrado ubicar bien esos cuatro estructuras que él presenta. La verdad es que no he logrado ubicarlas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada la jornada de hoy. Nos vemos mañana 9:30 para continuar. Chao.